¿Sí? ¿No? ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Decía que me encanta presentar esto como si fuera un podcast con estos micrófonos que me hacen sentirme profesional. Pasamos a este segundo bloque de la presentación de este documento hoy, que tiene el objetivo de pasar, digamos, del análisis de las políticas públicas, del enorme trabajo, y ahora voy un poquito con eso, que se ha realizado para hacer este documento, que creo que es completísimo, a abordar el trabajo, la precariedad, la vocación, los salarios y la relación de las personas jóvenes con el trabajo desde una perspectiva algo más personal, desde las experiencias, las vivencias que distintas personas jóvenes aquí en esta mesa y de su trabajo como creadoras de contenido y qué relación tienen, como digo, con estas cuestiones, ¿no? Decía que quiero referirme muy brevemente, pero tengo que hacerlo, al extraordinario trabajo que se ha hecho para hacer esta propuesta, para recoger estas 160 medidas, el trabajo de Bea, el trabajo de Sandra, de la gente de Jóvenes de Más Madrid, de los técnicos, las técnicas también de la Asamblea de Madrid. Creo que es un trabajo extraordinario y que modestamente pretende, desde Más Madrid, plantear también de qué manera creemos que hay que hacer política, ¿no? Frente a la idea, por una parte, del Far West, del sálvese quien pueda, de Madrid como una región donde el más fuerte le pisa el pie al de al lado y así es como se sale adelante, ¿no? Donde no existe lo colectivo y donde lo único que prima es el interés personal, como si eso nos fuera a asegurar una vida digna o incluso vivible a todas y a todos, frente a esa política que es la que se hace desde el Partido Popular, que se combina bien con chascarrillos y bromitas, ¿no? Tenemos chascarrillos, tenemos bromitas y tenemos que sálvese quien pueda. Nosotros creemos que hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Hay que hacer bromas, sí, chascarrillos también, pero también y sobre todo políticas serias, ¿no? Lo que hemos hecho con este trabajo, lo que se ha hecho con este trabajo de recopilación de las medidas, de recopilación a través de la escucha y el trabajo con los colectivos y las personas afectadas, porque pontificar desde un despacho sin saber de la realidad concreta de las personas te lleva a hacer malas políticas. Nuestra forma de entender la política es la contraria, es escuchar, es trabajar con colectivos, con asociaciones, con todo el tejido organizado que existe en nuestra ciudad, con movimientos sociales, con sindicatos, con la gente que sabe, cada uno de lo suyo, para hacer las mejores políticas, ¿no? Entonces, lo primero es de verdad, más sincera enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho y creo que desde distintos lugares ahora tenemos que hacer un segundo trabajo para divulgarlo, para que llegue muy lejos. Decía Jimena antes, en su primera intervención, y es por donde yo querría lanzaros ya las preguntas, porque no voy a hablar más, que el trabajo, además de un sustento, además de una forma de ganarnos la vida, que tenemos la mayor parte de las personas que no vivimos de las herencias ni de lo que nos han dejado nuestras familias, es decir, el 98% de la población, por poner una estadística, que es una forma de sustento, es una forma de ganarnos la vida, es una forma de comer y de tener un techo sobre nuestras cabezas, pero también es muchas veces una relación con la vocación, es una forma de relación con una cierta realización personal, es o puede ser una realización personal feliz o una pesadilla en la que 8, 10 o 12 horas al día tienes que dedicar una parte muy importante de tu tiempo, pero también de tu cabeza, de tu corazón, de tus aspiraciones, de tus sentimientos, a algo que no te gusta y que te hace profundamente infeliz. O que te gusta, pero te lo pagan tan mal que te hace profundamente infeliz. O que te gusta, lo pagan tan mal, pero aún así tienes que seguir ahí porque necesitas efectivamente tener un techo sobre tu cabeza. Entonces, el trabajo es sustento, pero también es vocación, es sufrimiento, es alegría, es responsabilidad. Son muchas cosas que nos atraviesan a todas las personas que tenemos que trabajar y muy especialmente cuando una es joven y empieza, por tanto, esa carrera profesional y laboral, ¿no? Así que mis preguntas, que si os parece, os voy a lanzar a las 4 a la vez para que vayáis un poco respondiendo y yo no voy a hablar más. Si os parece bien, salvo que tenga algo muy interesante que decir, que no lo tengo muy claro, tienen que ver con esto, ¿no? Con vuestra experiencia personal del trabajo, con vuestras vivencias personales del trabajo, con qué papel tiene el trabajo en vuestras vidas, con cómo creéis que se valora socialmente vuestro tipo particular de trabajo. Y en ese sentido, y hablando un poco de la cuestión de la vocación, ¿no? ¿Creéis que existe la vocación? ¿Creéis que en nombre de la vocación o del entusiasmo vocacional pues hay explotación y precariedad? Y hablando de precariedad, ¿qué relación habéis tenido con las condiciones materiales de vuestros trabajos, ¿no? Ahora o antes, ¿habéis sentido que la precariedad, como una forma estructural de vivir, os ha quitado tiempo valioso de vida, os ha hecho ser infelices, estar estresadas o pasar por crisis de salud mental, como le ha pasado o le pasa a muchísima gente, muy especialmente joven, en nuestra ciudad o en nuestro país? Sé que son muchas cosas y que ahora vais a hacer todos un poco así antes de contestar. Alguien tiene que empezar. He dejado varias cosas encima de la mesa. Tú estás más cerca del micro.
Venga, vale. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que lo que hablabas de la vocación, sobre todo en nuestro caso que nos dedicamos a redes, la vocación fue ese primer impulso que nos llevó a coger un teléfono móvil y grabarnos sin saber que después se iba a convertir en nuestro trabajo y en algunas ocasiones en nuestra cárcel día a día, ¿no? Que nos tiene pensando constantemente qué tipo de contenido voy a hacer, tengo que tener en cuenta que si el algoritmo me va a querer o no me va a querer. Un montón de factores que se escapan de nuestro control en esta profesión, en esto a lo que nos dedicamos tan complicado, y sobre todo la vocación fue ese inicio que sobre todo yo hablo personalmente como periodista, mantengo hoy en día, porque es cierto que llevo muy poquito tiempo trabajando, todavía no me ha dado tiempo a quemarme, dará tiempo, estoy segurísimo, pero claro, también hay que saber llevarlo, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos por cuenta ajena, pero también tenemos que establecer un control sobre nosotros mismos y a lo mejor sobre ese impulso creativo o esa vocación que nos lleva a estar constantemente pensando qué tipo de contenido voy a hacer sin saber si va a tener una remuneración en muchos casos. Entonces, no sé, quiero que hablen también mis compañeras a ver qué opinan de este tema. Pues si queréis sigo yo, no sé si desde ahí se me escucha bien. El trabajo diría que es mi tema favorito porque y creo que hay una parte importante que es reconocer que somos bastante esclavas del trabajo. Que somos hijas de una generación que nos ha dicho que existe la meritocracia, que si nos esforzamos, que estudiemos. Yo además vengo de que me llamen fracaso escolar, ¿no? Y de que durante la crisis me dijeran cómo no vas a estudiar con la que está cayendo, y yo me lo tomé muy en serio. Y estudié mucho y trabajé mucho y estudié y trabajé a la vez desde los 16 años. Si tenía que fregar platos, los fregaba, o si me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ser niñera, pues también. Los veranos me gustan en agosto en Madrid porque al menos trabajando se está fresquito, ¿no? Voy a intentar romantizar esta precariedad. No me ha quedado otra, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí que es cierto que a lo mejor tengo cierto más recorrido que el que pueden comentar, y he pasado por muchas fases. Creo que he pasado por esa fase de buscarme la vida, de intentar compaginar, de darte cuenta de que las que trabajamos y estudiamos a la vez, nuestras notas claramente se ven castigadas, porque no todo el tiempo. Yo ahora que tuve un momento de irme de SICUE y decir que esto era solo estudiar, esto era dedicarle tiempo a solo los estudios, ¿no? Y siento que ahí pues hay un privilegio de clase muy grande, ¿no? Cuando llegamos a las universidades nos damos cuenta de esa diferencia, y yo lo digo mucho, soy de Orcasitas, y para mí pasar de la de Orcasitas a la Carlos III era un choque muy grande. Mis compañeros tenían familias que tenían pianos en su casa y bibliotecas, y no era mi caso. En mi caso los libros eran pues la colección del ABC que te regalaba el periódico y que solo cogía polvo en su plástico, ¿no? Y claramente partimos de una desigualdad muy grande cuando llegamos a esos lugares, y ya que nos hablen de meritocracia cuando hay un background de desigualdad tan grande, pues ya pues te dan ganas de reírte, ¿no? Luego he pasado por una fase de peaje, ¿no? El peaje por el que tenemos que pasar todos los jóvenes, que es currar 40 horas o más en mi caso fue 480 euros mensuales, haciendo un trabajo real, no de beca, o sea, haciendo un trabajo real, llevando clientes yo sola, o sea, un tema serio, ¿no? ¿Y por qué digo lo de la esclavitud? Porque lo hacía mientras comenzaba a ser divulgadora en redes sociales y empezaba a trabajar de las redes sociales. Y a veces me siento que exagero, pero luego echo cuentas y digo, no, es que la realidad es que yo trabajo entre 60 y 70 horas semanales. Y esa es la realidad de muchos divulgadores, y más divulgadores críticos como los que estamos encima de la mesa, que no somos Dulceida, ¿no? Y que tenemos que rechazar muchas cosas, y duele mucho, ¿no? Y es muy complicado, y aquí lanzo una reflexión, ¿no? Porque luego decimos, es que no hay influencers de izquierdas. No me extraña, no me extraña, porque lo primero, somos súper duros con nosotros mismos, somos súper destructivos con nosotros mismos. Lo segundo, no podemos mantenernos económicamente desde el trabajo de las redes sociales. Si no fuera porque a mí me han salido otras cosas relacionadas con mi carrera, con ser socióloga, con
con ser formadora, eso hubiera sido imposible. Pica mucho y duele mucho ver irse miles de euros en colaboraciones con bancos, aseguradoras, cárnicas o, bueno, la última, ¿no?, operaciones estéticas que me pagaban las tetas, ¿no? Y este es el pan de cada día también de las redes sociales, que es un trabajo muy nuevo. Es decir, nosotras nos convertimos en trabajadoras digitales sin quererlo. Empezamos a subir un vídeo y de repente te llegan empresas y te llegan marcas que conocen perfectamente el mercado, pero tú no. Claro. Y que además estamos completamente separadas. Cada una trabajamos en nuestra casa, con nuestro móvil, no sabemos las condiciones que existen, no sabemos lo que cobra cada una y hay una precariedad brutal y una inseguridad brutal. De repente estamos firmando contratos sin información, sin convenio colectivo, sin una seguridad y sin tener esa colectividad, esas conversaciones entre nosotras para compartir. Y yo creo que ese fue un intento, ¿no? Fue un intento de sindicato de influencers que hizo UGT hace un par de años, que no llegó a mucho porque evidentemente pues, somos hijos de nuestra generación y sigue siendo un trabajo súper individualista en el que estamos pues, bastante aislados, sobre todo las que somos críticas, ¿no? Entonces yo diría que a día de hoy ya no me siento con... es que de cobrar 480 euros a trabajar con un trabajo, con un salario y con las redes, no me siento con la... no sé cómo decirlo, no me puedo llamar precaria a mí misma, porque veo la realidad de mi barrio, ¿no? Y eso no quiere decir que no seamos clase trabajadora, y aquí quiero lanzar una lanza, porque nos creemos que clase trabajadora es solo las personas que están en riesgo de exclusión social, y no, la clase trabajadora es muy amplia. Y también estamos las que tenemos un salario fijo y un contrato fijo, porque la realidad es que seguimos currando una barbaridad de horas por un sueldo que yo el otro día decía a mis padres, porque me decía, ¿qué bien vives? Sí, ¿no te jode? Curro más que tú, más que lo que tú currabas en su momento y cobro menos habiendo estudiado más. Es que me lo estoy ganando, ¿no te jode? Y con la incertidumbre constante de no saber cuánto vas a cobrar cada mes o cuánto vas a tener que... O sea, si te va a salir una colaboración o no, bueno, pues, y esa... la incertidumbre constante y encima trabajando más, que decías tú. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que la realidad en concreto de las creadoras de contenido, que somos críticas, que ponemos la ética y los valores por delante y que no nos dejamos vender por cualquier cosa, pues es una situación dura, ¿no? Y bueno, yo pido ahí un poquito más de crítica constructiva, un poquito más de cariño, un poquito más... también somos muy jóvenes y la cagamos, claramente. Y la cagamos mucho, ¿no? Porque todavía estamos construyéndonos a nosotras mismas políticamente y, bueno, yo ya llevo un tiempo, ¿no? Pero para la gente, sobre todo, que llega nueva a las redes sociales y que de repente se viraliza y, bueno, pues yo pediría crítica constructiva, que necesitamos más reflexión colectiva desde los cuidados también. Todo el mundo tiene derecho a cambiar su opinión y eso es lo que lanzaría desde aquí. Muy bien. Bueno, pues nada, pues supongo que me toca a mí. Voy a pediros que sí. Sí. No te preocupes. A ver, yo creo que sí, al final, yo pienso en mi situación laboral, yo me siento enormemente privilegiado en el sentido de que yo no estoy trabajando en lo que pensaba, a lo mejor, porque esto sí que ha sido una senda un poco inesperada, pero sí que al final estoy haciendo algo que me gusta. Pero en esa senda de la vocación se abusa mucho, porque al final es eso, se puede pensar que soy mi propio jefe y trabajo en algo creativo, por lo cual pues parecen que son dos cosas como muy aspiracionales, pero a su vez yo no digo, una vez me preguntaron si soy mi peor jefe y digo que, porque yo tengo un problema de dejar de trabajar, de que estoy como, no sé si adicto, pero desde luego tengo un problema para separar mi vida personal y mi vida laboral y dedico más horas al trabajo de las que debería y digo, no es que sea mi propio jefe, mi peor jefe es el casero, mi peor jefe es el pagar una hipoteca, el pagar un alquiler, el pagar, o sea, el mantenerme, ¿no? Y también en un entorno que es tan volátil y en el que el mercado de la atención implica también, bueno, pues que un día estás aquí y el otro día puede que no estés. Pero también quiero decir, un poco en relación a lo que ha dicho Miriam, que al final
es que cuando hablamos de clase trabajadora simplemente como precariedad estamos haciendo una mala definición de la clase trabajadora. La clase trabajadora la define la relación con los medios de producción y aquí ninguno somos, bueno, creo que ninguno, somos dueños de los medios de producción y en nuestra sociedad una muy pequeña parte de la sociedad es dueña de los medios de producción y por tanto somos clase trabajadora, por supuesto, y es verdad que dependiendo de las particularidades de nuestro trabajo, pues vamos a tener unas necesidades u otras. En el caso, obviamente, si lo pensamos en las redes sociales, son cosas que además son muy difíciles de regular, porque al fin y al cabo son la mayoría empresas sitas en Estados Unidos, bueno, otros en Europa, con sede en otros países que no son España. Y al final eso es muy difícil de regular o de encontrar una serie de convenios, pero que son necesarios, y ya no solo desde ese intento, por ejemplo, del sindicato de influencers, pero yo creo que al final es algo que dentro de cada gremio, un poco por ponerme yo medieval, tenemos que luchar, ¿no? por encontrar todas esas vicisitudes que tenemos en común las distintas burbujas que formamos la clase trabajadora, que no estamos aisladas y que debemos estar unidas. Y en este sentido me parece que es importante eso. También que la mayor o menor formación no nos tiene que hacer sentir que somos merecedores de más o de menos. Creo que todos, la clase trabajadora, somos merecedores de todo, un poco en relación al eslogan, por así decirlo. Y creo que en ese sentido tenemos que ver que también un matiz, algo que se ha dicho antes, de que los empresarios son enemigos entre ellos. Yo creo que los empresarios son amigos entre ellos, por eso se unen para hacer ciertas políticas que van en contra de la clase trabajadora. Entonces, creo que ahí, muy en relación a lo que ha dicho la compañera, que tenemos que unirnos todas a través de las distintas facetas de la vida social en la que estamos y, por supuesto, ojalá en algún momento aspirar a abolir el trabajo como tal, porque a mí me encantaría dedicarme a lo que me dedico sin la presión de que necesito pagar al final de mes, ya no solo el pienso en los gatos, que oye, que también es verdad, también tengo que pagar la manutención para no acabar, de patitas en la calle, porque al final yo estoy mucho más cerca de estar desalojado que de convertirme en Ibai Llanos, por ejemplo, ¿no? O que de convertirme en un gran empresario o de ser un millonario. Entonces, creo que eso es la mentalidad con la que tenemos que estar todos, que la precariedad nos afecta a todas en escalas distintas, pero es un monstruo muy grande que nos afecta a todas. Bueno, yo creo que también añadir que somos creadores de contenido, pero también somos creadores de un sector que es difícil desarrollar nuestro trabajo porque nos mojamos en todo, ¿no? Y como decías, Miriam, al final entre las campañas que tienes que rechazar por los valores y las que no te quieren a ti, es muy difícil. Yo soy nueva en esto, en todo el mundo laboral en general. De repente me he topado con esto y sin negar los privilegios que tiene, porque también tiene muchos privilegios. Para mí, yo que sé, estar trabajando desde casa, las campañas que te llegan a veces son muy buenas, otras veces no, pero bueno, que a veces con un vídeo de repente puedes sobrevivir un mes. Entonces, sin negar los privilegios, también es una problemática el mojarte, ¿no? En todo. Bueno, no es una problemática, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero desde fuera igual se ve que todos los creadores de contenido ganan una pasta por todo lo que hacen, pero pues como decías, no somos Dulceida y también hay un curro detrás que yo creo que se valora, al menos a mí por parte de los seguidores, quizás por el resto de la sociedad no, porque no tenemos los mismos números, pero yo creo que sí que se valora el trabajo que hacemos de informar, de divulgar y de no quedarnos a medias tintas con todo lo que está pasando en el mundo y aunque sea desde este trabajo, luchar, aunque no sea, bueno, puede ser que surja un sindicato y me parecería maravilloso, pero aún así siento que seguimos luchando y que quizás con cada vídeo pues vamos aportando un poquito más. También es un trabajo en el que como que separar la vida personal de la vida laboral es como imposible. O sea, ahora me voy de vacaciones y llevo 50 guiones de todo lo que voy a grabar. O sea, es muy difícil separar la vida personal porque no sabes dónde está el límite. Y no sé, al final todos los trabajos, seguimos siendo clase trabajadora, todos los trabajos determinan nuestra vida, determinan dónde vivimos, si podemos siquiera acceder a la vivienda, yo todavía no, qué ropa llevamos, incluso qué amigos tenemos. Al final el trabajo determina nuestras vidas al 100%, ojalá en algún momento no, pero por ahora es así. Yo creo que también reconocer la labor de todos vosotros porque
a través de redes yo creo que también se está moviendo mucho la gente y puede ser un motor de cambio. Pues pasamos a un segundo... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Pasamos a un segundo bloque en el que os voy a invitar también un poco, como decía antes Jimena, a que nos atrevamos también un poco a expresar nuestros deseos, ¿no? Porque siempre, bueno, precisamente primero hacemos el diagnóstico de las realidades que nos atraviesan, pero también queremos proyectarnos desde el deseo, porque es desde ahí también desde donde podemos trazar un horizonte deseable. Gracias, Beatriz, gracias, es que sí, es como, gracias, diputada Beatriz Borràs, gracias, Ángel, gracias, Sandra, y gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis sacado adelante no solo el plan, sino que podamos estar aquí hoy. Creo que entre vosotras, bueno, cada una de vosotras debe tener una historia de vida laboral más amplia que la de Ayuso. Que ahí es la diferencia. En la que estaba pensando en ella y digo, mira, solo había trabajado de chiringuito en chiringuito del Partido Popular. Y desde luego que la vuestra es mucho más extensa. A mí una de las cosas que quiero reivindicar de este plan es además, como decía antes Beatriz, es un plan que está vivo, un plan que solo tiene sentido si va avanzando, según van avanzando y van cambiando, se van transformando las realidades vitales, no solo laborales y de formación de la juventud madrileña. Y para eso sigue siendo condición necesaria el diálogo, para que se sigan teniendo en cuenta precisamente todas las realidades que atraviesan la vida de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Y eso está atravesado por muchas situaciones diferentes, efectivamente, como habéis nombrado todos, no, bueno, sobre todo los hijos, las hijas de las familias trabajadoras que no hemos heredado, ¿no? Ni tenemos unas familias con cuentas bancarias que nos garantizan ya bueno, pues, privilegios. Y precisamente este plan lo que recoge es atravesar todas esas realidades, la realidad territorial que tiene la Comunidad de Madrid, que para mí tan importante es a través de todo el trabajo que hace Beatriz, que hace también la Comisión de Educación desde la Asamblea de Madrid, desde Más Madrid, porque es una de las puertas de entrada precisamente no solo al pleno empleo, sino también a una formación de futuro y, ¿por qué no?, porque está vinculado desde luego a esa reindustrialización verde, que es el único camino posible de futuro para esta región, en ese círculo verde virtuoso entre la formación, entre el empleo y la transición ecológica. Y todo esto precisamente lo que hace es confrontar con ese plan de 30 años del Partido Popular, en el cual han diseñado unas políticas públicas que están diseñadas desde un despacho en el centro de la capital. Y entonces eso es como un modelo, un molde que han utilizado durante 30 años para que sirva más allá de las necesidades, más allá de las realidades territoriales, de las realidades sociales, económicas de nuestra región. Y esto pasa desde los centros de formación profesional, que además de utilizarlos pues, para enriquecerse a los amigos de siempre, las redes clientelares, de cómo han utilizado para construir los mismos centros de formación con el único objetivo de enriquecer a las empresas, no atendiendo a la realidad de los jóvenes de determinadas zonas de nuestra región. Y así hay planes de formación profesional en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Parla, que llevan con planes diseñados desde hace 30 años, que están muy bien, la mecánica, la estética, pero lo que tienes que hacer es ir acompañando y, sobre todo, no condicionar a que los jóvenes de Parla o de esa zona lo único que puedan estudiar sea precisamente eso. Diseñan todo con un molde desde el centro de la capital, y eso debe ser también, bueno, pues más allá de que haya una región de nuestra comunidad que esté más envejecida, bueno, pues no se construyen residencias de calidad, o donde hay nuevos desarrollos urbanísticos no se construyen escuelas infantiles, colegios.
En fin, frente a ese modelo estanco en el que solo sirve para el negocio urbanístico, básicamente, este plan pone de relieve que no hay otra forma de construir un futuro para la juventud madrileña que no sea en diálogo, gracias a todas las entidades que habéis participado en la elaboración y en hoy contarlo, para que siga vivo y atendiendo a esas realidades. Yo quería destacar algunas cositas del plan concretamente. Hay 2 elementos que me parecen muy importantes que nombraba Beatriz. En esa transformación del mercado laboral que queremos hacer, bueno, es básicamente para empoderar a los trabajadores y a las trabajadoras y poner los cimientos de una generación de trabajadoras más libres. Más libres porque tienen más tiempo, más libres porque cobran más y más libres porque tienen contratos estables. Y queremos avanzar hacia ese horizonte con 2 medidas tan importantes como nombraba Beatriz, que es con esa plataforma pública de control horario y garantizando que las prácticas laborales son remuneradas precisamente para fomentar una incorporación directa en el pleno empleo. Ahí, bueno, seguro que os habéis leído el plan, pero yo me quedo con una cosa que habéis dicho que ha salido de la mesa, pero sobre todo que ha salido antes también y en el vídeo que estábamos haciendo antes. Nos has hecho una pregunta que era cuál es vuestro referente político, ¿no? ese ídolo. Y a mí lo que me sale siempre, además creo que sin saberlo, ha quedado totalmente conectado con lo que estamos hablando hoy. Efectivamente, para poder militar, para poder ser activistas, para poder organizarnos y defender nuestros derechos, hay que tener unas condiciones materiales de base, porque es un privilegio también a veces hacer política cuando quedas absolutamente exhausto y cuando no tienes unas condiciones que te dejan tiempo libre para poder organizarte y avanzar en derechos y libertades, ¿no? Y en esa pregunta conecta totalmente con lo que estáis hablando ahora, que es precisamente que sois hijos de esta generación en la que, bueno, el neoliberalismo, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, donde además se genera tanto individualismo, precisamente encontráis esa resistencia, esa dificultad en organizaros y en luchar juntas. Y hablábamos, yo he dado una respuesta que es ¿cuál es tu referente político? Creo que no hay mayor referente político de todas esas experiencias que nos preceden, de quienes se han organizado en las peores situaciones sociales y de precariedad para luchar por sus derechos. Y creo que además conectar con esas experiencias de esas vecinas de Orcasitas que secuestraron un autobús para que las llevara hasta el Ayuntamiento de Madrid para exigirles, bueno, que la parada del autobús llegara hasta sus barrios, son ejemplos con los que además nos conecta mucho más para empoderarnos precisamente y que no quede, ¿no?, en ese relato historicista del individualismo que había un héroe señalado por el dedo divino en el que en él pesaba todos los avances de la historia que vendrían a continuación. No, todos los avances que hemos conseguido vienen desde la organización colectiva y desde esas mujeres también de Vallecas y de Orcasitas, por ejemplo, de algo tan cotidiano que puede quedar naif en un relato de la historia oficial, pero que sin esas mujeres, esas vecinas, no se hubieran organizado, pues el precio de la barra del pan seguiría, en aquella época era inviable pagarlo para las familias trabajadoras y gracias a la guerra del pan pues se bajó el precio. Quiero decir, desde lo más vital al derecho a un trabajo digno o al derecho a techo, creo que hay que seguir reforzando toda la parte de organizarnos y pelear. Y yo aquí, como os decía antes, quiero lanzaros esa pregunta precisamente para que tengamos la capacidad de imaginar el futuro en el que el trabajo no sea una fuente de angustia, sino que sea una fuente de seguridad, de sentido y de libertad. ¿Por qué no? Así que os invito a soñar un poco también. Sí, bueno, por supuesto, como decía Miriam antes, bueno, yo creo que hoy más que nunca ha quedado claro la diferencia entre una influencer lifestyle y una activista en los derechos humanos, ¿no? O sea, sabemos que no es lo mismo, las oportunidades no son las mismas, el acceso a los espacios no son los mismos y, sin embargo, una activista de los derechos humanos ha conseguido acceder a un acto que ha
organizado la Casa Real y que ha organizado el Gobierno de España. Esto es muy relevante porque estábamos hablando que efectivamente a lo mejor económicamente no vamos a tener el mejor futuro, pero sabemos que quieren contar con nosotros y que nos están esperando para, bueno, pues para transformar esta sociedad e imaginar, como estáis comentando, otros futuros y también dar voces y también dar voz a otras realidades. En cuanto a lo que hablabais, ¿no?, de imaginar en un futuro del trabajo, sobre todo, creo que tenemos que, recogiendo ese guante que decía Manuela, imaginar un futuro menos individualista, ¿no? O sea, estamos más conectados que nunca y a la vez más aislados que nunca por culpa de las redes sociales. Nosotros mismos nos dedicamos un poquito a lo mismo y nos cuesta mandarnos un mensaje para preguntarnos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cuáles son tus planes y qué está pasando, ¿no? O sea, parece que que se empeñan en enfrentarnos y en aislarnos para que nuestros mensajes cuesten más en llegar. En este sentido, yo como estudiante en prácticas que estoy ahora mismo, bueno, he tenido muchísima suerte por llegar a sitios donde se me respeta, donde se me valora, pero quizá me gusta imaginar un futuro en el que la única forma en la que un joven o un estudiante accede a un puesto de trabajo no es solo a través de un anexo de prácticas o un contrato de formación. Esto, ¿cómo lo podemos conseguir? Sobre todo, como os había comentado antes, a través de una formación en los derechos de los trabajadores, una formación de acceso al mercado del trabajo, en fin, un montón de formas. Pero la cuestión es que los estudiantes no tengamos esa incertidumbre de saber que, bueno, me están dando una oportunidad yo hablo como periodista, me están dando una oportunidad en una redacción súper top de nuestro país, pero claro, tengo que trabajar 8 horas al día y no son remuneradas, pero me están dando una oportunidad. Oye, no, a lo mejor no te están dando una oportunidad, a lo mejor te están dando una condena completamente, porque sabes que después de tu anexo de prácticas no te van a contratar y no va a haber nada. Entonces, también desde aquí, pues un mensaje a todos los jóvenes periodistas. Yo he tenido muchísima suerte en estos últimos meses, me he topado con reacciones increíbles, pero un mensaje también de que a los jóvenes se nos quiere, se nos necesita, pero sobre todo nosotros tenemos que imponer que se nos valore y que no se aprovechen de nuestro entusiasmo, que nos aprovechen de nuestro talento y que básicamente nos hagamos valer y vayamos allá donde verdaderamente nos valoran. Y sobre todo hablabais de la colectivización un poquito más en nuestro ámbito, quizá sí que es más necesario que hablemos un poco entre nosotros, ¿no? Oye, me ha llegado este contrato, vi que hace 3 meses te llegó a ti, y quitarnos un poquito el pudor de decir, ¿qué está pasando? ¿Esto te lo dijeron a ti también? Porque no somos competitividad, lo que decíais antes, o sea, la clase trabajadora al fin y al cabo no compite. Nosotros, como decía Miquel antes, estamos más cerca del desahucio que de convertirnos en Ibai Llanos. Tenemos que colaborar un poquito también entre nosotros para conseguir que las condiciones que tenemos sean justas y se nos valore. Bueno, que intentaré no enrollarme tanto como antes. Voy a aprovechar este momento para contar una anécdota que me parece importante de mi etapa de becaria. Yo trabajaba en una consultoría. Nótese el tono de terror, lo he intentado al menos. Y en este espacio, que obviamente se ubicaba en un barrio bastante lejano al mío, en un lugar llamado Norte de Madrid. No, bueno, estoy de broma, ¿no? Pero entendedme, para mí era un espacio muy, muy diferente al mío, y en este lugar, abiertamente, en open space, porque ahora las oficinas son espacios abiertos donde tú te sientas donde tú quieres, pues había gente que se creía con el derecho de decir en voz alta: anda, mira, este tiene apellido de pobre.
tengo una lista increíble, ¿no? Otra muy dura fue la de yo no voy en metro porque huele a pobre. ¿Vale? O que se despidiera una compañera y un jefe, un manager, dijera abiertamente una roja menos. Y yo me volvía a mi casa a mis 45-50 minutos de transporte público, las largas colas del 60 o del 421 en Plaza Elíptica, diciendo, es que hablan de mí, hablan de mis padres, hablan de mis vecinas, hablan de mi gente. Entonces, si yo tuviera que pedir algo, pediría a Madrid, por favor, una ciudad menos estratificada socialmente. Una ciudad que sea menos hostil y que sea más humana. Una ciudad en la que no vivas en una burbuja, porque ellos vivían en una burbuja, donde decían también, ¿no?, como cosas como, qué asco, una piscina pública. ¿No? Pues la piscina pública de Orcasitas es muy grande y la acaban de reformar. ¿No? No, pero que de verdad, no vivir aisladas en burbujas, compartir socialmente, no tener miedo a meter a tus hijos en la escuela pública porque se haya convertido en un gueto, porque no nos dejan otra con la educación concertada y privada de la Comunidad de Madrid, que es insoportable, ¿no? Entonces yo pediría una ciudad con más espacios verdes, aunque a Almeida le esté costando esto, y una ciudad más amable donde de verdad volvamos a considerarnos seres humanos. ¿En qué momento se nos está olvidando esto, no? Y donde pongamos la convivencia por delante de todo. Ese sería uno de mis muchísimos deseos. Bueno, suscribo todo lo que ha dicho, todo lo que han dicho mis compañeros, pero Miriam, particularmente lo de los espacios verdes me ha tocado porque yo vivo en Aluche y están ahora que quieren quitar el parque de Eugenio Montijo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es verdad que se está intentando convertir la ciudad en un entorno cada vez más hostil y sobre todo que solo sea beneficioso para unos pocos, con una división entre barrio rico y barrio pobre cada vez mayor, y creo que eso es algo que hay que reivindicar porque es muy inmediato, porque obviamente si nos ponemos a imaginar, yo encantado de la vida, yo imagino un futuro en el que evidentemente sea, bueno, pues se han tomado los medios de producción y al final no tenemos empresarios. Sí, o sea, obviamente, y yo viviría mucho más cómodo como si vive en un CSO, ¿sabes? O sea, si las sociedades estuviesen organizadas como los centros sociales de formas asamblearias y comunales. Pero entiendo que eso no es asequible y de hecho quiero dar el agradecimiento más profundo a todas las que trabajáis en Más Madrid, porque tenéis la paciencia que yo no tendría para directamente llamar al enfrentamiento violento dentro de la Cámara. Entonces, en ese sentido, yo sé que no estoy hecho para la política institucional y agradezco mucho que haya gente que sí está hecho y que vele por nuestros intereses. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Por lo demás, es que no sé qué más decir para imaginar, porque, claro, me gusta imaginar futuribles y creo que la imaginación es una herramienta muy poderosa de la que se nos está robando también como ciudadanas, porque al final se nos invita a imaginar futuros realistas y el realismo cada vez se hace más estrecho y no se imaginan alternativas al sistema en el que vivimos, y creo que eso precisamente es una de las grandes victorias del sistema, también de cómo vivimos aquí, particularmente en la Comunidad de Madrid, donde realmente es casi imposible imaginar una alternativa a un partido que de forma casi ininterrumpida lleva tropotocientos años en el gobierno, ¿no? Entonces creo que eso, creo que no nos tienen que robar el derecho a la imaginación, pese a que yo sea de natural cínico a lo mejor, y creo que tenemos que desde lo más a lo mejor pequeño, como es reivindicar que no nos quiten un parque que es de beneficio de todos en el barrio para beneficiar a unos pocos, que son grandes empresarios, fondos buitre, etcétera, etcétera, desde eso más pequeño hasta reivindicar, como ha dicho Beatriz antes, trabajar cada vez menos, lo que se dice de trabajar menos, producir menos y redistribuir todo, el gran eslogan, pero creo que si entre esas dos peticiones, una más pequeña y una más grande, creo que hay un mundo de grises o por no verlo tan negativo, de colores, de arcoiris, en el que podemos reivindicar muchísimas cosas y en el que sobre todo creo que vamos a encontrar muchísima gente que está de acuerdo para reivindicarlas, así que gracias por hacernos reivindicar el derecho a la imaginación, de verdad.
Bueno, yo creo que imaginar un futuro como el que estamos hablando aquí es maravilloso y que todos deberíamos de hacerlo, pero creo que también debemos ser un poco realistas con las situaciones que estamos viviendo últimamente, también por nuestra parte, por parte de los jóvenes, porque estamos viendo que el sistema no está sabiendo responder los problemas que tenemos, como la vivienda, los temas educativos, y la respuesta que le estamos dando es absurda. Porque en vez de buscar soluciones que verdaderamente sirvan para algo, estamos tratando de solucionar las consecuencias del capitalismo con más capitalismo, y ahí vienen pues ya los auges de los extremismos. Yo entiendo que estamos en una época de crisis, que realmente todo el mundo la vive en mayor o menor medida, y en estos tiempos es normal que surjan este tipo de discursos, pero estamos viendo que la sociedad no está sabiendo reaccionar de una manera, pues como decíamos, comunitaria. El sistema ha hecho muy bien su trabajo, pero maravillosamente. Yo también vengo de un barrio obrero, de Fuenlabrada, y yo me quedo tiesa cuando veo a la gente hablar como si fuesen de repente multimillonarios, y no, chicos, no, o sea, somos gente de clase trabajadora y tenemos que luchar por nuestros derechos, porque si no, nadie va a dárnoslo. Todos los derechos que tenemos ahora han sido conquistados, y no sé en qué momento hemos perdido toda la conciencia de clase, pero debemos de seguir luchando tanto en redes como en la calle para conseguir ese futuro, ¿no? Que tampoco lo quiero ver como una utopía, pero sí que es verdad que tenemos que conseguir llegar a la gente para movilizarnos de otra manera, porque creo que actualmente estamos yendo hacia caminos que nos llevan a una situación peor. Quizás ahí nos demos cuenta, quién sabe, pero debemos bueno, seguir realizando realmente la labor que estamos haciendo, y yo creo que llegará un día en el que ese futuro pues dejemos de imaginarlo y sea una realidad. Pues efectivamente nos llamaron naif a quienes reivindicábamos la utopía, que es ¿no? lo que nos permite precisamente imaginar ese horizonte, y además te dejan de irresponsable, y parece que las distopías eran la única realidad posible. Yo creo que este plan representa frente al pesimismo de la razón el optimismo de la voluntad. Yo lo reivindico desde ahí. Somos conscientes de la falta de oportunidades laborales, de cómo está el mercado de la vivienda, que hacen entre los dos muy difíciles que los jóvenes podáis disfrutar de promesas de la vida adulta. Y precisamente este plan lo que propone es pues la autonomía, la intimidad, el ocio y la posibilidad de planear el futuro. Y en última instancia, el plan de empleo joven es una herramienta para garantizar a la juventud el derecho a una vida adulta. Pero a todos, y voy a cerrar recogiendo las palabras de Iñaki, porque precisamente voy a ir un paso más allá, ¿no? Hablamos de que es un sistema el que nos ha puesto a tantos en situación de vulnerabilidad y que nos ha cronificado en situaciones de vulnerabilidad. Pero si hablamos que los gitanos es un colectivo, que las personas LGTBIQ+ son un colectivo, que las personas migrantes son un colectivo, que las mujeres son un colectivo, que los jóvenes de familias trabajadoras son un colectivo, a mí lo que me termina saliendo es que somos una gran mayoría. Así que lo que tenemos que reivindicar son políticas para la mayoría, y bueno, pues a lo mejor el colectivo es un hombre blanco hetero cis que se está llevando todos los privilegios. Así que enhorabuena por este plan de empleo joven para las mayorías.